Me quedé al margen y permití que mi esposa casi Tara roba a nuestro hijo. Estaba feliz de que ella lo hiciera. Bien, advertencia, este es muy largo. Disculpas por eso, pero esto es muy difícil para mí y lo he estado haciendo durante muchos años. Siguiendo el consejo de mi terapeuta, lo escribí todo para tratar de expresar mis sentimientos al respecto. Por supuesto, no me aconsejó que lo enviara a Reddit, pero he luchado con esto durante mucho tiempo y necesito escuchar la opinión de otras personas al respecto. Realmente todavía no tengo idea de cómo me siento al respecto, incluso después de todos estos años, pero me someteré al juicio de las masas. Sé que hice mal en algunas cosas, probablemente en muchas cosas. Intenté hacer lo mejor que pude. Mi hijo estaba muy preocupado. Muy preocupado. Si has visto la película Necesitamos hablar de Kevin, te ayudará mucho a entender de qué estoy hablando, porque te juro por Dios que cuando vi esa película pensé que estaba viendo un documental de mi vida. No sentí que el escritor debía haber tenido cámaras escondidas en mi maldita casa, así de precisa era. La única diferencia es que en la película el niño le parece normal a su padre y solo le revela su verdadera naturaleza a su madre, con mi hijo no tenía esa máscara. Su comportamiento loco fue el mismo con todos. Desde el día en que nació, mi hijo salió mal. Fue planeado, mi esposa y yo intentamos quedar embarazadas y quedamos extasiados cuando nació. Era querido y amado. Le colmamos de afecto y realmente tratamos de darle una infancia feliz. Pero desde el día que lo trajimos a casa desde el hospital, se sintió miserable. Lloró durante 13 meses seguidos. No exagero, 13 meses sin descanso, lloró hasta quedarse sin voz y siguió llorando, se le veía la carita arrugada y no salía ningún sonido, totalmente ronco. Hubo momentos en que literalmente lloraba mientras dormía, nunca he visto ni oído hablar de ningún otro niño capaz de hacer eso. Lo llevamos a médicos, especialistas, intentamos cambiarle la dieta, lo abrazamos, lo mecimos, juguetes, pañales, música, móviles, todo lo que se nos ocurrió. Nada funcionó. 13 meses de rayar, moler. Una vez que superó la etapa de llanto, pensamos que estábamos fuera de peligro. Pero rápidamente quedó claro que, por alguna razón desconocida, simplemente estaba enojado por estar vivo. Nunca vi a ese niño tener una sonrisa genuina y alegre ni una sola vez desde que lo conocí. Lo vi sonreír muchas veces con una sonrisa cruel y horrible, experimentando un placer perverso al causar dolor o sufrimiento o romper una regla, pero una sonrisa de verdadero placer por algo agradable. No nunca. Ni una sola vez. No tenía ningún interés en nada positivo, lo impulsaba el odio, y todo lo que hacía estaba orientado hacia eso. Tan pronto como pudo caminar, su misión en la vida fue destruir cosas. Rompía o intentaba romper cualquier cosa que estuviera a su alcance, lo aplastaba, lo masticaba, lo tiraba al inodoro, todo lo que podía. Después de un tiempo descubrió cómo quitarse el pañal y disfrutaba mucho cagando y orinando en cualquier lugar que pudiera. Después de un tiempo, descubrió que podía ocultarlo y comenzó a orinar y cagar en lugares que no encontraríamos de inmediato, moliéndolo en alfombras, lo que hacía que limpiarlo fuera aún más problemático y hacía que la casa apestara. Cuando creció, entre 9 y 15 años, orinaba y cagaba en nuestra cama, hasta que le pusimos cerrojo a la puerta y ya no podía entrar, luego simplemente cagaba en el pasillo frente a nuestra habitación. Esa guerra biológica comenzó alrededor de los 2 años y medio y nunca la superó. Intentaré acelerarlo, ya que literalmente podría hablar durante días sobre estas cosas, pero a medida que crecía, se volvía cada vez más inmanejable. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba y escupía a cualquiera que intentara hacer algo con él. Lo echaron de la escuela 2 veces antes de los 9 años, luego lo dejaron volver a entrar y luego lo echaron definitivamente, tuvo que cambiar de escuela. El siguiente lo puso en una clase especial que lo mantuvo alejado de los demás estudiantes. Tuvimos que instalar una puerta y un cerrojo en la cocina porque robaba cuchillos y los usaba para rasgar las paredes o los muebles o perseguir a la gente con ellos.
Cuando tenía 10 años, me apuñaló bastante bien en la cadera y el culo, todavía tengo las cicatrices. A medida que crecía, se volvía más oscuro. Pasó a prender fuego a cosas y torturar a los animales locales. Había un perro callejero que merodeaba por el parque cerca de nuestra casa, mi hijo lo cegó de un ojo con un tenedor para barbacoa. Mojaba colas de gato en gasolina y les prendía fuego. Se convirtió en una bestia violenta, apestosa y viciosa que vivía en nuestra casa. No pudimos hacer nada con él. Aprovecho para adelantarme al tsunami de mensajes. Sí, teníamos al niño en puta terapia. Visitaba a un psiquiatra 2 veces por semana y Dios sabe cuántos medicamentos diferentes le recetaron a lo largo de los años. Nada funcionó. La terapia no funcionó. Los medicamentos no funcionaron. Nada funcionó. Era como una nube venenosa de odio y furia que arremetía contra todo lo que estuviera a su alcance. Cuando mi hijo tenía 16 años, mi esposa volvió a quedar embarazada. No puedo expresar cuán diferente fue nuestra reacción. En lugar de alegría, sentimos horror. Este embarazo no había sido planeado y realmente no sabíamos qué hacer. Mi hijo había sido una pesadilla tan interminable durante 16 años que no podíamos aceptar la idea de empezar de nuevo desde el principio. Hablamos mucho de interrumpirlo, pero el acceso al aborto no era tan fácil en aquellos días como lo es ahora, y mi esposa estaba muy en contra. Hablamos de muchas opciones. Al final decidimos que mi esposa tendría el bebé, y si salía mal lo daríamos en adopción. Sabíamos que no podíamos volver a hacerlo con otro niño como nuestro. Tuvimos una hija. Ella era normal. De repente vimos cómo deberían haber sido nuestras vidas todo el tiempo, cómo habrían sido las cosas si nuestro hijo no hubiera sido el mismo. Ella se reía de las cosas. Amamantaba sin morder, de todos modos todavía no tenía dientes, pero se notaba que solo estaba tratando de comer, no de arrancarle el pecho a su madre. Después de 4 meses dormía toda la noche. Ella estaba feliz. Ella era normal. No puedo describir el alivio y la felicidad que ambos sentimos, no tengo palabras para expresarlo. Aquí es donde creo que realmente comencé a alejarme de mi hijo. Hasta ese momento, cualesquiera que fueran los errores que cometiera, siempre había tratado de hacer lo mejor para mi hijo, de eso estoy convencido. Intenté ayudarlo, amarlo y cuidarlo, realmente lo intenté. Pero cuando nació mi hija, mi esposa y yo instintivamente nos volvimos hacia ella. Ella se convirtió en nuestro foco de atención, no por malicia, sino simplemente porque era mucho más fácil. Ella era tan feliz y dulce, cada momento que estuvimos con ella fue como magia. Entiendo que esto estuvo mal, pero honestamente no pudimos evitarlo. No tengo mejor explicación que esa. A mi hijo le importaba una mierda que mi esposa estuviera embarazada, sinceramente no sé si realmente lo entendió, pero cuando trajimos a nuestra hija a casa empezó a portarse aún más mal. No pensé que fuera posible, pero él dio un paso más. En ese momento él tenía 17 años y teníamos peleas de gritos a diario. Por lo general, después de pelear, él salía furioso de la casa y desaparecía durante horas seguidas o regresaba a la mañana siguiente. Fue un alivio. Empecé a esperar con ansias nuestras peleas porque eso lo alejaría de nosotros por un tiempo. Después del nacimiento de nuestra hija, mi relación con mi hijo desapareció casi por completo, nuestras únicas interacciones reales fueron gritarnos el uno al otro. Mi esposa fue aún peor con él, simplemente no le quedaba nada. En ese momento, si nuestro hijo entrara a la misma habitación que ella simplemente dejaría de hacer lo que estaba haciendo y comenzaría a gritar, aléjate de mí, aléjate, fuera de aquí, hasta que se fue. Empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de casa, lo cual fue una bendición para nosotros. No tengo idea de qué estaba haciendo en el mundo, pero estábamos felices de que no nos lo estuvieran infligiendo a nosotros. Como consecuencia del comportamiento de nuestro hijo, habíamos invertido mucho en cerraduras alrededor de nuestra casa.
Todas las puertas interiores delgadas y baratas de nuestra casa habían sido reemplazadas por puertas de madera densa y fina que no se podían atravesar a patadas, equipadas con cerraduras con llave de las que mi esposa y yo llevábamos las llaves. Sé que suena extremo, pero las cerraduras y las puertas pesadas eran la mejor manera que habíamos encontrado para crear espacios seguros para él. Y de nuevo, antes de que me inundaran de mensajes, no encerraba a mi hijo en habitaciones como a un prisionero, él tenía libertad en la casa y podía entrar y salir cuando quisiera. Mi esposa y yo nos encerrábamos en habitaciones para protegernos de él, en todo caso éramos prisioneros en nuestra propia casa. El día en cuestión, me peleé con mi hijo por la mañana y él salió de casa furioso. Mi esposa y yo estábamos disfrutando de un poco de paz y tranquilidad en la cocina mientras nuestra hija dormía una siesta en nuestra habitación. Y entonces mi hija empezó a llorar. Cualquier padre que tenga niños pequeños puede decírselo, uno se acostumbra al llanto de su hijo y después de un tiempo puede darse cuenta de lo que necesita, llora de manera diferente si tiene hambre, necesita que lo cambien, o simplemente está inquieto y quiere que lo carguen. Los bebés pueden comunicarse bastante bien antes de hablar. Este grito no fue ninguna de esas cosas. Este grito fue de terror. En el momento en que lo escuchamos, mi esposa y yo nos levantamos de nuestras sillas y corrimos hacia la habitación. La puerta estaba cerrada con llave, por supuesto, y tomó unos segundos conseguir la llave correcta y abrirla. Mi hijo estaba en la habitación. Vivíamos en un bungalow y el bastardo se había subido por la ventana para llegar hasta ella. Él estaba de pie junto a su cuna con un cuchillo asterisco para carne en la mano. No tengo idea de dónde lo sacó, no era uno de los nuestros, controlábamos nuestros cuchillos asterisco ese con mucho cuidado y siempre los guardábamos en cajones cerrados con llave. Creo que pudo haberlo robado de la casa de uno de nuestros vecinos. Ya le había roto la piel 2 veces, una en el área del vientre y otra en el brazo. Pude ver la sangre corriendo. Cuando entré en la habitación, él estaba arrastrando el dorso del cuchillo por su cara, sin cortar, casi haciéndole cosquillas con él, provocándola mientras ella gritaba. Nos miró y sonrió. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, ya me estaba moviendo, corriendo para ponerme entre ellos. No pensé en eso, simplemente me moví instintivamente. Aún así, mi esposa llegó más rápido, fue como una película en avance rápido, llegó hasta nuestro hijo y le apartó la mano, tirando el cuchillo por la habitación y luego lo empujó con todo el peso de su cuerpo, tan fuerte que él se alejó volando de la cuna y rebotó en la pared. Cogí a mi hija y la abracé mientras mi esposa nos examinaba. Pude verla temblar, casi convulsionar. Puedo recordar el olor de la habitación, el sonido de mi hija gritando y llorando. La expresión del rostro de mi hijo mientras estaba allí. No es nada. En blanco, muerto, no había nada en sus ojos, ninguna emoción. Me parecía un extraterrestre. Vi a mi esposa dar un paso hacia él. Podría haber extendido la mano y detenerla, pero no lo hice. Ella volvió a dar un paso adelante, muy cerca de él. Podría haberla detenido de nuevo. Pero no lo hice. Ella esperó, mirándolo durante unos 3 a 5 segundos sin moverse. Y luego ella le dio un puñetazo en la cara. Hasta este punto, es posible que se haya imaginado a mi esposa como una mujer típica, de complexión pequeña, delgada y delicada. Este no es el caso. Mi esposa tiene una constitución pequeña, pero no es delgada ni delicada, nunca lo ha sido desde que la conozco. Desde su adolescencia, mi esposa ha sido boxeadora. Las MMA no existían en aquel entonces, pero el karate y el boxeo eran muy importantes en aquellos días, y mi esposa era una aficionada muy talentosa. Pesaba alrededor de 130 libras, tenía muchos músculos y sabía golpear. Yo tenía 70 libras más que ella en ese entonces, y no tengo ninguna duda de que en una pelea real entre ella y yo, ella podría haberme golpeado y me habría golpeado.
Ninguno de los dos había puesto una mano sobre nuestro hijo con ira antes, pero algo se rompió en ella ese día, y todos los años de ira, dolor, tristeza y frustración simplemente salieron a borbotones. Cuando ella lo golpeó, su cabeza se echó hacia atrás y la sangre comenzó a salir de su nariz. Él apenas reaccionó, solo la miró con expresión de asombro, como si no supiera cómo procesar lo que acababa de suceder. Esperó otro segundo. Y luego ella volvió a golpearlo. Podría haber extendido la mano y detenerla. Podría haberla arrastrado fuera de la habitación, llevármela y calmarla. No lo hice. Me quedé allí y observé mientras ella sistemáticamente comenzaba a golpearlo hasta convertirlo en pulpa. Cada vez que él cubría una parte con sus manos, ella lo atacaba en otro lugar, cuerpo, cabeza, una y otra vez. Él comenzó a gritar, a gritarle que se detuviera. Es la reacción más genuina que le he visto tener ante algo en toda su vida. Pero ella no se detenía. La vi acelerar, golpear más fuerte, más rápido, trabajando con él como si fuera un saco pesado. Intentó golpearla y ella lo deslizó fácilmente. Estaba en piloto automático, hundiéndose en su entrenamiento. Me quedé allí observando durante un minuto. Luego les di la espalda y saqué a mi hija de la habitación. Llevé a mi hija a la cocina y la bañé en el fregadero. Descubrí que le había cortado por tercera vez en la planta del pie. Todos los recortes fueron superficiales. La limpié y la abracé hasta que se calmó. Le puse polisporina y curitas en sus cortes. En nuestra habitación, podía escuchar a mi hijo gritar, insultar horriblemente a mi esposa, decirle que le cortaría la cabeza y se follaría su cadáver. Después de un rato, ya no lo escuché decir nada, ni siquiera lo escuché gritar. Supuse que debía haber sido noqueado. Pero todavía podía oírla golpeándolo. Eso continuó durante mucho tiempo. El tiempo suficiente para que mi hija se durmiera en mis brazos. Me senté en la mesa de la cocina esperando a que terminara. Finalmente ella salió y se sentó frente a mí. Tenía las manos hinchadas y rojas. Tenía la cara y los brazos salpicados de sangre. Su pecho estaba agitado. Nos quedamos mirando el uno al otro sin decir nada. Después de un rato le pregunté, ¿está muerta asterisco? Ella me miró y respondió, eso espero. Asentí. Eso fue todo lo que había que decir al respecto. Entendí perfectamente cómo se sentía. Sentí lo mismo. No sabía qué hacer, así que nos quedamos sentados esperando en silencio. Al final mi esposa empezó a llorar y fue a darse una ducha. Me quedé donde estaba sosteniendo a nuestra hija. Después de un largo rato, escuché gemidos y sollozos provenientes de nuestra habitación. Resultó que mi hijo no estaba muerto asterisco. Entré para ver qué tan mal estaba, y estaba, bastante mal. Nunca he visto una paliza más despiadada dada a nadie, ni antes ni después. Estaba tendido en el suelo, rodando con sangre goteando de su rostro, tendido en un charco de vómito. Tenía la nariz aplastada sobre la cara, ambos ojos estaban completamente cerrados por la hinchazón y ya comenzaban a ennegrecerse. Pude ver que un par de sus dedos estaban doblados en ángulos extraños y se había orinado en los pantalones. Creo que le debían faltar dientes, pero no pude ver ninguno en el suelo y no pude ver el interior de su boca, sus labios estaban todos morados e hinchados. Después de hablar con mi esposa al respecto, ahora sé que ella había golpeado sistemáticamente cada parte de su cuerpo, centrándose mucho en sus piernas. Ella me dijo que lo pateó en la ingle repetidamente hasta que se le cansaron las piernas y que siguió golpeándole el cuerpo mucho después de que se desmayó. Cuando mi esposa salió de la ducha, yo todavía no sabía qué hacer con nuestro hijo. No sabía si llamar a la policía o a una ambulancia, llevarlo yo mismo al hospital, sinceramente no tenía idea de qué hacer. Después de un tiempo me di cuenta de que ya no me importaba lo que le pasara y decidimos dejarlo vivir o morir solo. Había una suite para los suegros en el sótano que nunca habíamos usado, y mi esposa, mi hija y yo nos mudamos allí.
Simplemente cedimos el último piso de la casa a mi hijo y cerramos todo, separamos nuestras vidas por completo. Había mucha comida en los gabinetes de arriba, suficiente para un par de semanas o más, tenía un baño y dormitorios para usar. Teníamos un baño en el sótano, una pequeña cocina y una entrada independiente, así que dejamos de subir las escaleras. Simplemente decidimos que habíamos terminado con él. Pensé que dejaríamos que se acabara su comida y veríamos qué pasaba. Durante la semana siguiente pudimos oírle moverse a veces por el piso de arriba. Creo que pasó la mayor parte del tiempo acostado en la cama recuperándose. Fui a trabajar, vigilando en alerta máxima por si me atacaba en el camino de entrada, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedó en casa con nuestra hija. Ella nunca estuvo fuera de nuestra vista. Una noche lo escuchamos ponerse furioso, destrozar cosas y golpear. No respondimos. Sin embargo, nunca intentó bajar las escaleras ni acercarse a nosotros. Creo que tenía miedo de que si se acercaba otra vez a nosotros, mi esposa terminaría el trabajo con él. Después de 3 semanas en el sótano, no habíamos oído nada desde arriba durante unos días, y me aventuré a subir al piso principal de la casa. El lugar fue demolido y no había señales de mi hijo. Él se había ido. Se necesitaron meses para reparar el daño que había causado y lograr que el piso principal volviera a la normalidad. Había comida y mierda esparcidas por todas las paredes y vidrios rotos en el suelo, grandes agujeros en la pared seca, había destrozado el lugar. Rompió el linóleo de un rincón de la cocina y vació un extintor de espuma entero en la sala de estar. Me siento agradecido de que no haya quemado la casa con nosotros dentro, honestamente no estoy seguro de por qué no lo hizo, el niño no tenía reparos en prender fuego a las cosas. Después de eso, viví con miedo todos los días de que él regresara, que nos tendiera una emboscada de la nada y tratara de matarnos. Nos mudamos de casa unos 3 años después y finalmente dejé de tener miedo de que volviera a aparecer, ya que ahora no tenía idea de dónde estábamos. Todo esto sucedió hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971, mi hija nació en el 88. Ahora soy un hombre mayor, cumpliré 70 años este año y mi esposa falleció de cáncer en 2016. Mi hija ahora tiene 31 años, me mudé con ella y su esposo después de que mi esposa falleciera. Tengo 2 nietas y ellas son la alegría de mi vida. Veo a un terapeuta un par de veces al mes para hablar de todo esto. No sé dónde está mi hijo. La última vez que lo vi fue cuando yacía en el suelo de nuestra habitación, sangrando y destrozado. No he sabido nada de él desde que se fue, hace ya más de 30 años. No quiero. Llevo mucha culpa de ese momento y muchas emociones encontradas. Yo no lo golpeé, pero permití que lo golpearan y pensé que se lo merecía. Me alegré de que sucediera. No intenté matar al asterisco, pero habría sido feliz si Muri asterisco Ra. Diré que espero que haya podido superar sus demonios y vivir una vida normal en algún lugar. Si no pudo hacer eso, si permaneció como estaba, entonces realmente espero que alguien lo haya matado asterisco. Cuando lo conocí, era un perro rabioso, y sea cual sea el camino que haya tomado, solo espero que no siga lastimando a nadie más.